Casa Blanca al respecto de todo esto. Pero si me permiten, no es lo único que está pasando. Resulta que dentro de todo esto, y vamos ya directos a volcarnos en el resto de noticias de la actualidad, pero mirando hacia el lado económico, Javier del Valle, otro que ha aparecido por esa Cámara de Representantes, pero no a negociar, es Jerome Powell, la Reserva Federal, apareciendo en un momento muy concreto y muy preciso, pero dice que no tiene nada que ver con el techo de deuda. Hombre, cuanto menos ha levantado suspicacias el señor Powell, menudo día para ir. Y si no tenía nada que ver con esto, menudo día para poder haber cancelado esta reunión y no tener que acudir hoy a hablar con los demócratas. ¿Qué ha dicho Jerome Powell? ¿Qué se sabe de ese extraño encuentro de Jerome Powell? ¿Cómo lo estás viendo tú? Efectivamente, José, es cuanto menos curioso que Jerome Powell, justamente en un momento en el que se está debatiendo sobre ese techo de deuda y esas negociaciones entre demócratas y republicanos, pues Jerome Powell decida reunirse con los demócratas en el día de hoy. De hecho, ha llegado ya a la Cámara, al Capitolio, es en Washington, de hecho, donde se va a reunir, y dicen que es con la coalición de nuevos demócratas, y aseguran desde la Reserva Federal que esta reunión había sido planeada durante mucho tiempo y que no responde a el techo de deuda, a esta negociación que está habiendo durante el techo de deuda. Por lo tanto, que no se iba a hablar sobre ese tema. Eso lo ha dicho la portavoz de la coalición de nuevos demócratas, Emma Wade, que dice que Jerome Powell no va a tratar el techo de deuda con los demócratas y que no va a ir a hablar sobre ello, que es una reunión que ya estaba pactada y planeada desde hace mucho tiempo. Tampoco nos han dicho el contexto ni para qué es la reunión, pero estaba pactada desde hace tiempo. Eso sí, recuerden que mientras tanto los problemas siguen. Janet Yellen ha pedido, como bien decías, José, que si puede empezar a retrasar los pagos, y por ahora no hay acuerdo sobre la mesa. No sabemos qué va a decir Jerome Powell, pero algo está diciendo. Hablando de Silicon Valley Bank o de ese tipo de rescates. Podría ser. O a lo mejor sobre algún tipo de política que tendrán que aplicar próximamente. Sobre el techo de deuda, sobre cambios en los tipos de interés. No lo sabemos, por supuesto no hay nada, sería todo especular, José. Pero es un encuentro raro, desde luego. Es un encuentro, sí. Esto respecto a los tipos de interés, enseguida miramos, por cierto, a los de Europa, pero antes, saltando desde Estados Unidos hasta Europa, Javi, datos de PMI, el sector manufacturero ya sufre el golpe de las subidas de tipos, ya sufre el golpe de que el mercado caiga y caiga el empleo, y no tanto el de servicios. Cuéntanos cómo han ido esos datos tanto en Estados Unidos como en Europa. Hoy ha sido día, efectivamente, José, de PMIs preliminares. Recuerden esa lectura flash que otorga el proveedor S&P Global sobre estos PMIs, que no dejan de ser encuestas que se realizan a los managers de las empresas, a los directivos, y donde se les pregunta sobre la actividad empresarial. Se les hacen varias preguntas con diferentes temas y los encuestados pues responden. Los directivos de las empresas responden sobre estas encuestas. Por supuesto, esto el S&P Global lo hace en todos los países y hemos conocido hoy sobre todo los países europeos y Estados Unidos los datos. Eso sí, son los preliminares del mes de mayo. Recuerden que mayo estamos a día 23, no ha terminado todavía, así que es una lectura flash que denominan ellos, o preliminar, que sería como lo diríamos nosotros. Bueno, por supuesto, si miramos hacia Europa y hacia Estados Unidos también, vemos un comportamiento claro en los PMIs, y es el siguiente. El sector servicios se mantiene muy fuerte y de hecho sale por encima de lo que se esperaba, por encima de las previsiones, mientras que el sector manufacturero se sigue contrayendo y sale por debajo de las previsiones. Esto es más o menos lo que ha ocurrido en todos los países de la zona euro y también en Estados Unidos. Por ejemplo, en la zona euro el PMI manufacturero sale en 44,6, por debajo de 50, eso significa que la actividad de mes a mes se ha contraído. Si está por encima de 50 es que se expande. Por ejemplo, el de servicios sale en 55,9, está expandiéndose, y el de servicios ha salido por encima de lo que se esperaba y el manufacturero por debajo de lo que se esperaba en la zona euro. Si miramos en Estados Unidos ha sido exactamente lo mismo. Vemos un PMI de servicios que se esperaba en 50 y sale en 52,6, disculpen, y sale en 55,1, por tanto por encima de lo esperado del sector servicios, que de hecho marca un máximo de 13 meses, y el manufacturero en cambio vuelve a contracción. Se esperaba que se situase en 50 y la actividad manufacturera vuelve a contraerse en el mes de mayo, cae hasta 48,5. Javi, esto es un poco que en realidad la gente se está gastando lo que no está produciendo. O sea, que el sector manufacturero caiga así quiere decir que hay una debilidad en el empleo, que es llamativo que el sector servicios sí esté resurgiendo, porque quiere decir que la gente sí está haciendo ese gasto, ese consumo. Cuidado con eso. Hay que entender también que se creó una divergencia muy grande tras la pandemia. De hecho, muchas gestoras, estuvimos analizando muchos informes de gestoras, alertaban de esto desde ya 2022. En la pandemia lo que pasó es que el sector servicios sufrió mucho más que el sector manufacturero al recuperar la pandemia.
se consumían muchos más bienes, duraderos, no duraderos. El manufacturero se comportó mucho mejor también al salir de esa pandemia, mientras que el sector servicios fue un sector que sufrió mucho con la pandemia y que poco a poco en 2021 y 2022 es cuando ha ido recuperando terreno y haciéndolo peor. También hay que entender que dentro del ciclo económico la parte manufacturera es más sensible al ciclo y a lo mejor se adelanta, mientras que la de servicios suele ser una parte que no está tan ligada al ciclo o que puede resistir más o ser más tardía en reflejar una contracción. Así que, porque la gente no se da cuenta de que tenía que ahorrar. efectivamente, lo que y está mientras claro, te va viniendo la recesión, tú sigues gastando, el sector servicios sigue hacia arriba y tarda en notar Eso el golpe, porque cuando tú te das cuenta de que no te tenías que haber gastado el dinero, el sector servicios ya había crecido eso porque ya te lo habías gastado. lo que está claro es que uno de los dos miente, José, ya sea el sector servicios o el sector manufacturero, cada uno está dando una imagen distinta. Uno muestra una economía fuerte, otro muestra una economía en contracción / recesión. Veremos cómo se desarrolla, ¿no? Es muy raro, muy raro. Decía yo que, ya que hacíamos ese salto de charco, hablábamos de Powell y esa extraña reunión, aquí quien está hablando es Nagel, desde el Banco Central Europeo, sobre la subida de tipos de interés. Ojito a la alerta que lanza el Banco Central Europeo a estas horas de la noche. José, todos algunas noches a beberse un vaso de whisky y a decir qué van a decir al día siguiente, pero parece ser que de vez en cuando coordinan los mensajes desde el Banco Central Europeo y desde la FED y aparecen miembros a hablar dando exactamente los mismos mensajes que parecen discursos copiados y pegados. Ayer conocíamos a James Bullard, que bueno, él sí que ha sido muy referente en cuanto a subidas de tipos, diciendo que los tipos tienen que ir todavía más alto con esa regla de Taylor, diciendo que todavía no estábamos en terreno restrictivo, pero es que hoy lo conocemos desde el BCE, donde Nagel pues, ha querido pronunciarse también al más puro estilo James Bullard y donde dice que se necesitan varias subidas todavía de tipos de interés. Esto no es nada nuevo en el BCE, ya se sabe que por lo menos otras 2 subidas están pronosticadas de 25 puntos básicos. Algunos miembros ya adelantaron hace semanas que incluso en septiembre podíamos ver otra subida, incluso irá por ese 4% en la tasa terminal. Pero vamos, lo que está claro es que se necesitan varias subidas de tipos de interés y hoy Nagel ha querido salir para dejarlo claro, José. Pues mira, mientras intentan presionar